insólito y que va a quedar en los libros de historia, de las historias más dramáticas de la historia de la Copa del Mundo. Bueno, sin dudas que va a estar este partido de cuartos de final entre Uruguay y Ghana. Nos queda repasar, Nacho, la fase final de lo que es la Copa Africana de Naciones, digamos, desde el año 2012 al 2024. Lo tendremos en tu voz, el repaso de, bueno, aquellas ediciones que iremos viendo a cada poquito. Perfecto. El primero es Costa de Marfil, Zambia. Uno diría, bueno, ganó Costa de Marfil, no hay mucho más que hacerle con Drogba, con Gervinho y una Zambia sin ningún jugador de renombre. Bueno, penal para Costa de Marfil, que Drogba tira por encima del travesaño. Terminaría siendo, ahora vamos a ver, victoria de de Zambia en los penales. Acá vemos el penal Costa de Marfil, y si Zambia metía, era campeón. Ya vimos, el anterior también lo habían errado, pero también erró Zambia. Una copa muy emotiva para Zambia, que es dirigido por, ahora van a ver la foto, un muy conocido, sobre todo del último mundial, una Zambia que hacía casi 20 años había tenido un accidente de avión hace muy poco, hacía muy cerca de ese lugar donde se disputó la final, en el que había muerto todo su plantel. Iba a disputar un partido internacional, con lo cual, bueno, esta victoria fue dedicada a los héroes del 94, y ahí vemos al entrenador, no sé si le suena, el entrenador de Zambia, Hervé Renard, el entrenador de Arabia Saudita en el último mundial, que dijo que Argentina iba a ser campeona del mundo luego de ganarle, y un Drogba que no lo podía creer, súper candidata a Costa de Marfil a llevarse la copa, y impensado Zambia con Hervé Renard llevándose el trofeo, y bueno, una Zambia que termina vengando a sus héroes en el 94, muy cerca de donde habían fallecido hace casi 20 años. Bueno, siguiente, Nigeria contra Burkina Faso. Acá sí se mantuvo lo que sería la lógica. Nigeria termina venciendo a Burkina Faso por 1-0. Y bueno, acá cambió los años de la Copa. Esto fue 2013, fue 2012, 2013. Y ahora empiezan a jugarse en los años impares, pero que arrancan en diciembre y terminan en enero. O sea, es 2013, 2014, 2015, 16, etc. Bueno, acá Nigeria finalmente ganándole a Burkina Faso, el arquero quería abrazar hasta el árbitro. Bien, y acá nos vamos para Ghana, Costa de Marfil, ya año 2015, y bueno, el partido que se iba a terminar definiendo en los penales, también una definición eterna, donde terminan pateando los arqueros. Ahí va, patea el arquero de Ghana, ataja al arquero de Costa de Marfil, que tenía que ir a definirlo, Gervinho, que no quería saber nada, que lo dejen tranquilo, que no lo molesten. Vemos Tuki adelantándose un poquito, no como el Camerún que vimos hace unos minutos, que se adelantó 7 metros. Bueno, y acá Costa de Marfil iba a poner finalmente lo que sería el 9-8 en penales, 11 penales pateados por lado, y una Costa de Marfil que será campeón también de la mano, otra vez de quién, de Hervé Renard, que iba a apoyar a los jugadores ganeses, entre esos a Sheu, como estamos viendo en la foto. 2017, final entre todas las máximas campeonas desde el torneo, como Egipto y Camerún. Egipto 7 títulos, Camerún hasta ese momento 4. Va a terminar siendo victoria de Camerún, dándolo vuelta por 2-1. Ya acá lo vemos al bueno de Mohamed Salah. En 2017 Egipto se ponía en ventaja, todo a favor para salir campeón. Copa disputada en la tierra de Pierre-Amer Aubameyang, en Gabón. Va a terminar empatando primero en Coló para Camerún en el segundo tiempo, para la alegría y algarabía del público camerunés que había viajado hasta Gabón, o que vive en Gabón, vaya uno a saber, y un Egipto que desde el 2010 no puede levantar la copa, y ya con Mohamed Salah y con un plantel bastante más amplio en calidad, quería volver a levantar la copa, pero bueno, Camerún termina ganándoselo con este golazo de un crack de Camerún como es Vincent Aboubakar, un tipo que yo creo que en la historia de Camerún a nivel futbolístico se lo puede poner top 5 con Patrick Mboma, tal vez, con Roger Milla. Bueno, Vincent Aboubakar fue el que hizo el golazo en el Mundial pasado a Serbia, con una cucharita hermosa, y que después a Brasil también le hizo el 1-0 y se fue expulsado por sacarse la remera en el festejo, algo muy, muy clásico de Vincent Aboubakar, hacer una buena y una mala.
pero bueno, uno de los máximos ídolos de Camerún y bueno, actualmente todavía dando destellos de calidad a pesar de ya su avanzada edad. Bueno, y acá el bueno de Sikahwe, el árbitro, el histórico árbitro africano, Sikahwe de Zambia, el partido para que Camerún salga campeón. Sikahwe, para los que no lo recuerdan, en una Copa de África terminó un partido 5 minutos antes, llamó a los jugadores de vuelta y lo volvió a terminar cuando faltaba un minuto. O sea, los trajo de vuelta para jugar 4 minutos. Y si quieren ver algo un poco más notorio, busquen a Sikahwe, pongan Sikahwe en el buscador, les va a aparecer lo que hizo con, creo que fue Túnez contra, no me acuerdo el rival, creo que era Guinea Ecuatorial o Burkina Faso. Y si no, busquen en el Mundial, que dirigió un solo partido y lo terminaron echando porque no dio a la altura, que fue el de Canadá-Bélgica, donde no cobra un penal clarísimo para Canadá y le cobra un penal a Bélgica que no era. Hizo un desastre. Decir, menos mal que los canadienses no son tan fanáticos como tal vez los otros países, porque si no Sikahwe creo que no sale vivo. La actuación paupérrima de Sikahwe en el Mundial, bueno, hoy en día ya retirado internacionalmente. Acá vamos a la final del 2019, una Argelia y Senegal, que se enfrentaban. Senegal, aunque no lo crean, buscando su primer Copa Africana. Hasta aquí habíamos visto en 2002 que habían hecho un mundial excelente, pero no habían logrado ganar la Copa, habían salido subcampeones perdiendo por penales justamente frente a Camerún, como vimos, y acá Argelia, con un solitario gol a los 2 minutos, terminaba llevándose la victoria frente a Senegal. Bueno, de carambola, final del partido, y Argelia que se lleva la Copa de África por segunda vez, desde 1990 que no la ganaba, y acá nos vamos ya, historia muchísimo más reciente, 2022, o sea, 2021-2022, Senegal y Egipto, como dijimos, Egipto que quería volver a levantar la Copa, y una Senegal que quería su primera Copa de África en tierras cameruneses. El partido termina yéndose sin goles, y lo que pasó en la definición por penales fue una cosa, no sé si increíble, pero que fue muy criticada porque Egipto elige patear segundo, gana el sorteo y elige patear segundo, y todos dicen que fue porque Mohamed Salah quería la foto siendo el que pateaba el penal que lo sacaba campeón. No llegó a ser. Sadio Mané tiró el quinto de Senegal y terminó levantando la copa sin dejarlo patear al bueno de Mohamed Salah. Un Sadio Mané que, bueno, se terminó vengando. Y acá la copa, yo creo que, hablando de las cosas raras que puede pasar en una Copa de África, que hemos visto lo que ha pasado, hemos visto partidos que terminan antes, abandonos de cancha, equipos totalmente fuera de radar que salen campeones, hemos visto absolutamente todo. Bueno, Costa de Marfil ganó la Copa esta y adiviná quién era el entrenador, Dani. Y no era Herb Renard, ¿eh? No tengo idea. A ver, contame. Era el técnico interino, porque el técnico principal fue despedido al terminar la primera ronda. Costa de Marfil gana el primer partido, pierde el segundo justamente contra Nigeria, con quien juega la final, y el último partido de la fase de grupos lo pierde con Guinea Ecuatorial 4-0, provocando el despido inmediato del técnico, porque la Copa se jugaba en Costa de Marfil y casi asesinan todo el plantel de Costa de Marfil. Les costó horas salir del estadio, tumultos, disturbios, termina pasando como mejor tercero. Tenían que darse en otros dos grupos, tenían que darse los resultados de que no haya victorias, y en otros dos grupos no hubo victorias de los rivales de Costa de Marfil. Costa de Marfil pasa como mejor tercero, o sea, como peor mejor tercero, y le toca con Senegal, que era la última campeona, lo elimina por penales, termina llegando a la final y enfrentando otra vez a Nigeria, que le había ganado en fase de grupos, y con la historia de Sebastian Haller, el jugador del Borussia Dortmund, que había tenido un cáncer testicular, que se había recuperado y que estaba lesionado para la Copa y recién llegaba a jugar, sí llegaba a jugar a partir de cuartos de final. Lo llevaron igual, en la primera ronda casi se mueren porque dicen que vamos afuera y no lo podemos usar. Termina jugando y siendo clave porque va a ser quien ponga el 2-1. Una cosa increíble. Vimos a Drogba antes en la tribuna. Bueno, Costa de Marfil. Y quien había entrado era Haller, que ahí lo vemos, pone el piecito
y le da el 2-1 a Costa de Marfil para ganarle a Nigeria. Costa de Marfil, como vimos, le había ganado en 2015 por penales a Ghana, bueno, y ahora se llevaba la copa de local ganando a Nigeria 2-1. Y bueno, hasta acá llega el repaso de West. La otra terminó hace muy poco, hace menos de un mes terminó la última, así que no tenemos imágenes, solo obviamente decir que Senegal fue campeón en Marruecos, enfrentando la final en Marruecos, un partido del que se puede hacer un podcast aparte, pero bueno, si quieren La seguir cara, más. la cara de Infantino no la vamos a olvidar nunca, nunca en la historia de la vida. Realmente el presidente de la FIFA, bueno, estaba esperando todo resultado y Sí, le tocó, bueno, quedarse con lo peor. Sin embargo, bueno, no se dio de esa manera y nada, es lo más lindo que tiene el fútbol, ¿no? Que todavía nos pueda sorprender, sí, eh, más allá de que uno a veces programe otra cosa en la cabeza, nada, te sorprende, vos puedes armar un escenario favorable para que tal o para que cual pase lo siguiente y sin embargo, bueno, la pelota empieza a rodar y nada, no se puede escribir la historia de un partido de fútbol, en ese caso, los que no vieron la historia pueden mirar en cualquier buscador la historia de la última final de la Copa de África y van a encontrar una de estas que vale la pena mirarla y reírse de alguna manera. Completamos el repaso de la Copa Africana de Naciones. Nos queda ver las últimas participaciones de los equipos africanos en Copa del Mundo, arrancando por el año 2014. Tenemos a su máximo exponente en aquel mundial, que fue nada más y nada menos que Argelia, que, bueno, en un mundial donde los equipos africanos se quedaron se quedaron en primera ronda, salvo Nigeria, que también accedió a octavos de final, un Nigeria que estaba en el grupo de Argentina, si mal no recuerdo. Bueno, si no sabes en qué Argelia, grupo está Nigeria, vos decís de Argentina que sí, sí, 83% de chance de pegarle. tal cual. Y pusimos la participación de Argelia porque, bueno, termina quedando eliminado en tiempo extra contra Alemania, la Alemania campeona del mundo, ¿no? Decíamos una Sí, Alemania que fue un gran campeón del mundo. Sin embargo, este fue uno de los partidos que más les costó resolver realmente con una Argelia que, bueno, presentó una buena cara y mostró, bueno, algo que ya sabíamos, ¿no? Que es un país con un origen de, bueno, futbolistas, podríamos decir que Benzema y Zidane podrían haber jugado para Argelia en otro momento sí, de la vida y sin embargo, bueno, le tocó representar a Francia y demás. Pero como sí. participación más destacada del Mundial de 2018. Perdón, de Sí, 2014. Una Argelia que será rival de Argentina en el próximo Mundial y que cuenta con muchísimo talento. Todavía le falta aglomerarlo un poco porque, por ejemplo, tiene en su figura, creo yo, en su figura a Ibrahim Massa, jugador que juega en la Bundesliga, oriundo de Berlín, pero bueno, obviamente con padres argelinos. Un Ibrahim Massa que muy joven, yo creo que va a ser la cara visible de Argelia los próximos tal vez 10 años. Obviamente, si mantiene su nivel futbolístico y físico, un jugador completamente distinto, con un talento increíble, golpe de afuera, juego en cortada, puede jugar de enganche, puede jugar por extremo. Yo creo que Argelia va a ser un rival difícil. Debería pasarlo a Argentina, digo, pero no va a ser un rival que le vas a ganar 3-4-0. Y lo que te decía de Nigeria, Nigeria de los 6 mundiales que jugó en 5 enfrentó a Argentina en primera ronda. Así que si Sí, vos no te acordás, puedo decir que lo enfrentó y listo. No vamos a tal estar cual. cerca de errarle. Tenemos chance de Tal pegarle cual. que de errarle. Tal cual, tal cual. Siempre hay una historia entre Nigeria y Argentina por Copa del Mundo, sobre todo para lo que vimos los últimos 30 y pico de años, que es donde Nigeria empezó a aparecer, ¿no? A partir de 1994. Esto ya es Mundial 2018 en Rusia, última fecha de la zona de grupos, porque ningún africano accedió a grupos, pero este empate sí resultó interesante porque hay una pica particular entre marroquíes y españoles y terminó el partido 2-2, un empate que, bueno, del lado de Marruecos se festejó y se festejó mucho, lejos de ser el Marruecos que en 2022 iba a jugar semifinales. Este Marruecos, nada, había perdido los otros dos partidos contra Irán y contra Portugal. Sin embargo, contra una España que todavía tenía alguna de las grandes caras
de los campeones del mundo, de los campeones de Europa. Todavía veíamos a Iniesta, veíamos a Sergio Ramos, a Piqué, a muchos de los grandes jugadores de la historia de la selección española. Este Marruecos iba a arreglárselas de la mano otra vez de Hervé Renard para empatar este partido 2-2 y llevarse una pequeña alegría, en un Mundial de Rusia olvidable para España, con todo lo que sabemos que pasó. Ahí lo vemos a Fernando Hierro teniendo que agarrar sobre el mismo comienzo del Campeonato del Mundo, casi una cosa tremenda para una selección que, intentaba ya ser uno de los candidatos para buscar el Mundial y terminó, en una cosa papelonesca, tratando de ponerse serio, que es lo que no te puede pasar en un Mundial, ¿no? Uno a veces piensa que a las grandes selecciones estas cosas no le pasan y este ejemplo en 2018, mismo Mundial donde Argentina tuvo a Sampaoli, y recordemos lo que fue la previa, el durante y el después de Sampaoli como entrenador de la selección. Su cuerpo técnico peleado con Becasese y Nicolás Díez, un Scaloni que formaba parte de ese cuerpo técnico que después terminó siendo el técnico definitivo de la selección. Es increíble todo lo que ha pasado, y sin embargo, esas imágenes de una Argentina cayendo por goleada en el segundo partido contra Croacia, se decía que lo destituían, que ponían a Burruchaga, que era el manager, para dirigir el tercer partido, un Sampaoli completamente desfigurado, con una imagen por el piso, una AFA que había pagado para rescindir un contrato y traerlo a pedido de los jugadores, ¿no? Y había pasado a nivel cronológico de tiempo, no había pasado nada, y ya era un tipo que no se le podía creer nada. De hecho, plantean una imagen, Nacho, creo que vos te vas a acordar, cuando después de los líos, los trascendidos, las palabras de Caruso diciendo que se habían agarrado a trompar a los jugadores, una cosa bizarrísima. Abren una imagen a práctica porque todos los países tienen que abrir una cantidad de minutos para la prensa internacional, ¿sí? Claramente que los entrenadores, esos minutos que se abren, no muestran nada, ¿sí? Ponen a hacer a los jugadores nada, un rondo o un juego, un fútbol tenis o cualquier cosa, no muestran nada interesante, solamente para que haya imágenes del entrenamiento obligados por FIFA. ¿Y qué hace el entrenador argentino? Se sienta en un escalón, papel y lápiz en mano, a hablar con Mascherano, como para decir, miren que el equipo lo están armando ellos, cosa de que si se queda afuera yo no tengo nada que ver. Una cosa pero tremenda en una copa, una cosa poco seria. A ver, y yo que suelo criticar las actuaciones de Lionel Messi en Copa del Mundo, o muchas de ellas, el día con Nigeria, ¿sí? Si hay algún responsable de que Argentina haya pasado de ronda, fue Messi, que se cargó en la mochila, el equipo completo para que Argentina no termine en una vergüenza y eliminado en la primera ronda. A ver, decíamos, ¿no? Un Marruecos que no tenía nada que ver con el 2022. Miren Argentina, el Mundial que hizo en 2018, que estuvo bordeando el papelón todo el tiempo, terminó redondeando una imagen que no quedó tan mal, porque ese 4-3 contra Francia terminó bastante bien. Sí, terminó maquillando bastante una actuación muy floja. La realidad es que si el partido era 4-1 estaba perfecto, Estaba perfecto. No pasaba nada. Estaba perfecto porque el desarrollo había sido de esa forma.